es tomada, la epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: hermanos, si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tuviese caridad, sería como metal que suena o campana que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y penetrase todos los misterios y poseyese todas las ciencias, y si tuviese la fe hasta poder trasladar los montes de una parte a otra, y con todo no tuviese caridad, nada sería. Y si distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo a las llamas, no teniendo caridad, nada me aprovecharía. La caridad es paciente, es benigna. La caridad no es envidiosa, no obra inconsideradamente, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca su provecho, no se irrita, no piensa mal, no le agrada la iniquidad, mas se complace en la verdad. Todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca fenece, aunque terminen las profecías y cesen las lenguas y se acabe la ciencia, porque ahora es imperfecto el conocimiento e imperfecta la profecía. Mas cuando llegue lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, discurría como niño. Mas cuando fui ya hombre, di de mano a las cosas de niño. Ahora vemos a Dios como en un espejo, bajo oscuras imágenes, mas entonces lo veremos cara a cara. Ahora lo conozco imperfectamente, mas entonces lo conoceré como soy yo conocido por Dios. Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Pero de las tres, la mayor es la caridad. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo tomó Jesús aparte a los 12 apóstoles y les dijo: mirad que vamos a Jerusalén, y se cumplirá todo cuanto escribieron los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles, escarnecido, azotado y escupido, y después de haberlo azotado le quitarán la vida y resucitará al tercer día. Mas ellos no entendían nada de esto, pues semejante lenguaje les era desconocido, y no entendían lo que les decía. Y aconteció que acercándose a Jericó, estaba un ciego sentado a la vera del camino pidiendo limosna. Al oír el tropel de gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, y exclamó diciendo: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Los que iban delante le increpaban para que callase, mas él gritaba mucho más: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús, parándose, mandó que se lo trajesen, y cuando estuvo cerca le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Le respondió: Señor, que vea. Y le dijo Jesús: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y lo seguía glorificando a Dios. Y al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios. Vamos a empezar entonces el tiempo de Cuaresma. Por eso, qué mejor empezar preparándonos ya en este domingo de Quincuagésima para el tiempo de penitencia que se nos está viniendo ya a las puertas. Que este Evangelio de hoy y la epístola de San Pablo, la epístola del gran himno a la caridad que les decía a los envidiosos de Corintio, los fieles de Corintio en un tiempo cuando empezaron a convertirse tenían un pecado capital muy arraigado, que era la envidia. Entonces San Pablo, para poder quitarles ese vicio de la envidia, que la única, justamente la generosidad y la entrega para combatir la envidia es la caridad, les da este himno de la caridad, donde le describe lo que es realmente la virtud teologal de la caridad. No estamos hablando del sentimiento, del sentimentalismo o del sentimiento religioso que predica el modernismo o que predican los evangélicos, los falsos cristianos, porque no son verdaderos cristianos. Todas esas sectas que tienen el nombre de Cristo de alguna forma, y que todo es lindo, la sensibilidad y todo es hermoso, el amor al hombre, el amor humano, la filantropía, el amor humano solamente por amar. Hoy San Pablo nos enseña la verdadera caridad, como es el fruto de esa virtud teologal, del amor de Dios sobre todas las cosas y del prójimo como uno mismo, porque eso es la virtud de caridad, es la virtud teologal, infundida por Dios en el alma.
infundida por Dios en el alma. No es una virtud que se hace un amor terreno, sino que Dios la infunde junto con la fe y con la esperanza el día del bautismo. Esa caridad infundida por Dios en el alma que nos hace amarlo sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor a Él, por amor a Dios, nos empieza a enseñar San Pablo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un periodo de penitencia donde realmente vamos a ir arrastrando la naturaleza humana, caída, egoísta, soberbia, que siempre quiere ser más que todos. Fíjense que la tentación tan sutil y a la vez tan grosera, con la que el demonio tienta a Adán y Eva. Sutil porque les movía en el corazón ese deseo de aparecer, y grosera porque los quiere hacer como Dios. Come del fruto de ese árbol porque Dios no quiere que tú lo comas porque serás como Él. Fíjense, entonces serás como Dios si tú comes de ese fruto. La soberbia diabólica, satánica, el grado más alto de soberbia, del querer ser como Dios. Entonces que no nos extrañe a nosotros, que no nos extrañe el hecho de que somos orgullosos, el hecho de que somos soberbios, porque si no reconocemos eso, y que tenemos que batallar y trabajar en muchas de esas manifestaciones del orgullo, quién es más, quién es menos. Hay almas verdaderamente humildes, pero siempre van a tener algún costado del orgullo. ¿Por qué? Porque el pecado original nos ha viciado a todos. Pero en esos distintos grados de soberbia tenemos hasta la soberbia satánica, justamente, que es el que se cree como Dios. Y uno dice, bueno, qué imposible, nunca se puede llegar a eso. Y sin embargo hay almas que tienen esa soberbia satánica, esa soberbia diabólica que son inquebrantables, no se quiebran ante nada. Y son ellos, y es el alma, y él, y esa alma, y los demás no existen, y tienen todos que estar sirviendo de alguna u otra manera. Y siempre están juzgando y envidiando, porque justamente una de las raíces que tiene la soberbia también es la envidia. El soberbio se indigna que pueda haber alguien que tenga lo mismo que él, que piense igual, que le apaque la gloria. Entonces envidia, se entristece ante el mal, ante el bien del otro, y se goza del mal del prójimo, porque así por lo menos lo tengo puesto para abajo, no me va a hacer sombra. Y eso no hace falta estar pensándolo y decir yo soy soberbio y no quiero, no. Esas son actitudes que tenemos todos los días quizás, en el trato con el prójimo, Por eso, hijos míos, vamos a ir preparando y entrándonos en este espíritu de la Cuaresma, sabiendo que Dios nuestro Señor, cuando viene a morir en la cruz por nosotros, es para que aplastemos justamente esa raíz del demonio que tenemos en los corazones por el pecado original. Por eso hoy le dice a los apóstoles, los separa, se los lleva aparte. Siempre que Dios nuestro Señor quiere hablarles al corazón de los apóstoles, se los lleva aparte, a un lugar aparte. Los recoge, digamos así. Como así tenemos que recoger nosotros nuestros corazones si queremos que Dios nos hable. Y les da el sentido de su venida. El Hijo del Hombre va a ser humillado, va a ser escupido, va a ser azotado, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. El gran anuncio de la pasión. Este hecho evangélico que no nos relata completamente San Lucas, que se enfoca más en el relato de la curación del ciego de Jericó, en San Juan nos lo da perfectamente. Este es el último viaje que hace Jesucristo nuestro Señor en los 3 años a Jerusalén. Tenía que bajar a la fiesta de los tabernáculos. Habían 3 fiestas en el año donde todos los judíos que estaban a lo largo de la tierra prometida de Israel tenían que bajar a Jerusalén al templo. Entonces, uno era la fiesta de los tabernáculos, que era conmemorar los 40 años que habían estado dando vueltas por el desierto, hasta entrar en la tierra prometida. Entonces baja nuestro Señor a Jerusalén y le dicen los discípulos: Señor, ¿vas a ir otra vez a Jerusalén si tú sabes que ahí te están buscando para apedrearte? Te quieren matar, ahí están buscando para matarte. Pero nuestro Señor les dice: vamos a Jerusalén. Y ahí entonces los aparta, les dice: sepan que el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado, va a ser apaleado, va a ser... todo les dice. Y ellos aún así todavía no querían entender muy bien. Entonces ya llegando a Jerusalén, va camino de Cafarnaún a Jerusalén y pasa por un pequeño poblado que se llamaba Jericó. Y ahí le sale un ciego en el camino que estaba sentado pidiendo limosna.
Al escuchar el tropel de gente, dice el Evangelio, se pregunta quién pasa por ahí, qué está pasando. Y le dicen, es Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, ¿qué está pasando? Y él, ya habiendo escuchado la fama que tenía nuestro Señor de hacer sus milagros, la bondad del corazón de Cristo, entonces empieza a gritar, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Cristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Entonces nuestro Señor se acerca a él porque pide que lo traigan, porque la gente cállate, no molestes. Imagínense, aún ahí se manifestaba el egoísmo, porque ellos no querían que el ciego distrajera a todos, llevándolo a Jesucristo a él. En vez de decir, bueno, vamos a compartir también con este ciego la bondad de Cristo. No, cállate que tenemos que seguir camino a Jerusalén, hay que seguirlo. Y el ciego ahí estaba, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Ten piedad de mí, yo les contaba siempre en los sermones cuando llega a esta parte, que es la oración, la filocalia, que se llama la oración de los monjes antiguos en el desierto, que repetían todos los días cientos de veces, Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Claro, llegaba un momento que cualquier corazón de piedra se ablandaba con esa verdad que se repetía. Muchas veces incluso lo hacían inconscientemente, pero la verdad de Cristo aún inconscientemente va haciendo su trabajo. Como el agua en gotas. El agua en gotas perfora hasta las piedras. ¿Entienden? Así la palabra de Dios cuando va entrando y el deseo del corazón, de a poquito aunque sea, en algún momento va a perforar el corazón del pecador, de ese ciego sentado a la orilla del camino mientras Jesucristo pasa. Hay que tener cuidado por eso de no ser ese ciego, y que en cierta forma todos somos un poco este ciego de Jericó. Quienes más, quienes menos. Algunos queremos que Dios nos haga ver, otros Dios no quiere nunca que Dios los haga ver. Tienen miedo, sabiendo que son ciegos, no quieren ser curados. Si ustedes ven una persona en la calle que no puede ver y que está ciega y le dicen, yo tengo la salud para ti, yo te puedo hacer que veas, conozco al médico que te puede operar, conozco todo, y el ciego le dice, no me importa, déjame así. Ustedes dirían, pero bueno, este hombre está mal. Algo le pasa, está deprimido, que no quiere ver. Y sin embargo, así hay muchos pecadores que están con esa ceguera espiritual, que viene Jesucristo y en vez de decirle, haz que vea, como este ciego del camino, se quedan ahí en su ceguera. ¿Por qué? Porque la ceguera les agrada más. Y porque saben que con la visión, que en este caso representa la fe, con la visión de la fe vamos a tener que captar el mundo de forma diferente. El ciego se queda en su pequeño mundito de no poder ver, y no quiere nada nuevo. Y el que quiere ver realmente va a ampliar su visión del mundo, porque la va a mirar. Pues así también el pecador muchas veces no quiere salir del pecado porque ahí está cómodo. No sea cosa que venga Dios, me haga ver, y con la luz de la fe, que es la primera visión que tenemos que tener, salga del pecado. Tenga que salir del pecado. Es tremendo. Ustedes saben que la ceguera espiritual tiene unas consecuencias. La primera consecuencia más desastrosa que tiene la ceguera espiritual, es decir, el vivir habitualmente en pecado mortal, ciego de la fe, de la gracia, es que el pecador pierde el sentido de lo moral. El pecador que se acostumbra a vivir en pecado ya pierde la moralidad de sus actos y sigue siendo culpable. Nada le parece malo. Nada le parece malo. Peca de todas las formas que puedan imaginarse, cada uno conforme a la mala inclinación que lo trae el pecado original. Y no es nada, está bien, no pasa nada, Dios es bueno, voy a poder confesarme. Esa es la ceguera más terrible del pecador que no quiere ver con la luz de la fe. Primero, ese perder sentido de la moralidad, se anestesia. Y está conforme en su pecado, le hace perder la fe. ¿Por qué empezamos después? Tengo dudas de mi fe. Es una frase que hemos escuchado millones de veces en la vida sacerdotal. Tengo dudas de fe. Y claro, si vivís como una bestia, ¿qué vas a creer? Uno puede decir, Monseñor, pero qué exagerado vivir como una bestia. ¿Y cómo vive una bestia que no conoce a Dios? Una bestia es un ser sin razón. Una bestia es un ser sin razón, no es ninguna ofensa. Es alguien que tiene cierta aspereza y rudeza y brutalidad en sus acciones. Eso es un animal.
Pues bueno, el ser que no tiene razón se equipara. El pecador, el pecado mortal. ¿Qué es si no es, como dice San Pablo, que además no es una frase mía, el hombre animal, ¿qué sabe de las cosas de Dios? Hijos, cuando se entregan al pecado, cuando nos entregamos a una vida alejada de Dios, ¿qué podemos hablar de Dios? El problema es que el pecador todavía se cree que sabe, perdiendo el sentido moral, y opina. Y habla de Dios, y dice cómo es, y habla de la virtud, y habla de vida espiritual, y da consejo. ¿Qué consejo? Es tremenda, la ceguera espiritual es tremenda. Si no nos levantamos de ese estado y le decimos a Dios nuestro Señor, Señor, haz que vea, estamos perdidos para siempre. Por eso en ese ver tenemos que entender el himno de la caridad de San Pablo. El himno de la caridad de San Pablo es una entrega absoluta del alma a Dios. Y del alma amando al prójimo como uno mismo por amor de Dios, desearle lo mejor al prójimo, pedir lo mejor para el prójimo, perdonar, olvidar. Olvidar no necesariamente la imaginación, porque la imaginación no olvida. Olvidar en el corazón. Yo les explicaba en un sermón hace tiempo, por ejemplo, mire qué precisas son las lenguas cuando más se van acercando al latín, que era la lengua original del Imperio Romano, que es el italiano. En el italiano hay dos formas de decir para olvidar. Una dicen dimenticare, dimenti, de la mente, sacar de la mente. Y otra es scordare, sacar del corazón. Qué diferente que es olvidar con la cabeza a olvidar con el corazón. El que olvida con el corazón perdonó. ¿Por qué? Porque cuando recuerde su cabeza ya no le va a doler el corazón. ¿Entienden? Entonces, así lo que tenemos que hacer, y que es el himno perfecto de la caridad. Y si nos pusiéramos, empezáramos a pensar en nosotros mismos, les aseguro que no tenemos tiempo para poder ver los defectos del prójimo. El que realmente todas las noches tiene 3, 5, 10 minutos para hacer un examen de conciencia, no va a pensar más en lo que hace el prójimo. Porque va a tener tanto que corregir, que no se va a poder distraer en lo que hace fulanito o que hace menganita. Y esa es la vida del que va a levantarse de esa ceguera espiritual. Ahora por eso, hijos míos, empezamos la Santa Cuaresma, y qué mejor ejemplo que este ciego. A ver si este año nos convertimos, por favor, de todas las veces que Dios nos llama a nuestros corazones, a dejar de no querer ver a Dios. No queremos ver a Dios. Y sin embargo, ¿qué hace este ciego después de que Dios nuestro Señor lo cura? Lo sigue a los gritos, alabando a Dios, dando gracias, siguiéndolo, lo dice el Evangelio. Él es una de las grandes conversiones de Dios nuestro Señor antes de su pasión, porque lo siguió hasta la muerte. ¿Entienden? Esa fue el gozo y la alegría que recibe este ciego, que él pensaba que en su ceguera no había otra cosa mejor. El pecador que vive en pecado mortal ni se imagina lo hermoso que es vivir en estado de gracia. El pecador que vive ofendiendo a Dios y no le importa y tiene miedo de encontrarse con Dios para no cambiar, no tiene ni idea lo que es la paz de la conciencia, lo que se pierde al no confesar, al no comulgar, al alejarse de Dios, a empezar a dudar incluso de lo que es indudable, que además se cree con derechos. El pecador que vive mal, el alma que vive mal, que no frecuenta la amistad divina, se cree realmente que Dios es algo que es pasajero, que podemos estar sin Él. Por eso empieza con esas dudas de fe, porque no hay cosa peor que mate la fe en el alma, esa virtud infundida por Dios, que el pecado mortal, porque es una elección. El seguir la fe implica vivir cristianamente. Creer en lo que Dios ha revelado implica entonces cumplir los mandamientos, vivir con lo que Él me pide. Entonces, por supuesto, el pecador, ¿qué va a seguir? Sus instintos, como un animal, sus gustitos, sus pasiones. ¿Y cómo está el demonio después? Que obsesiona, lo vuelve loco. El demonio al pecador lo vuelve loco, le tiene un poder tal sobre él que lo enloquece. El pecado mortal, hijos, enferma, no solamente mata el alma, sino que enferma el cuerpo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga entender estas verdades.
y a ver si de una vez vivimos como cristianos. Porque después además estamos creyendo que porque hoy venimos a misa, por ejemplo, ya está todo bien. Está todo bien, no, está todo mal. En el único tiempo que está bien es cuando están en gracia de Dios, lo demás está todo mal. Entiéndanlo, hagan lo que quieran después, porque cada uno va a responder ante Dios de sus actos. Pero no se crean que están bien si viven en pecado. No se crean que están bien si viven en pecado, porque no los parte un rayo, porque no tienen un cáncer, porque Dios no hace que tengan algún problema, porque no pierden su fortuna. Porque todas esas cosas, mientras viven así, Dios no deja de ser Dios. ¿Entienden? No le jugamos el dedo en la boca. Las decisiones son personales. La verdad es para todos, pero después el que la quiera tomar, la toma. Para eso Dios nos dio el libre albedrío. Pero por favor, no piensen que están bien, tolerando el pecado. Y no crean que el que está en gracia de Dios y reza es el que está mal. A veces cuando un pecador sale del pecado y quiere vivir una vida en gracia, los primeros enemigos son los de la casa. Mientras estamos todos en pecado, nadie se fija en el otro. Pero cuando uno quiere salir del pecado, ya empieza el otro. ¿Y a dónde vas? ¿Y qué haces? ¿Y tú cómo eras? ¿Y ahora qué te crees? Y así. Y muchas veces esa alma, por respeto humano, no sale de su pecado, el que sea. O no vive en gracia. No se engañen, Por favor, después cada uno elige sus cosas. Vamos a entrar en la Santa Cuaresma, que puede ser la última si es que llegamos. Porque nadie nos asegura un día de vida. Pero si llegamos, hijos míos, por favor, ya de una vez abran sus corazones para Dios. ¿De qué les sirve estar buscando, ofendiendo a Dios por ganar dinero? Ofendiendo a Dios por estar bien con amores ilícitos. Ofender a Dios por estar aumentando las cosas de la carne. ¿De qué sirve eso? Si cuando llegue la muerte todo eso va a ser para ruina. Todo va a ser para ruina. El único pasaporte que vamos a tener para la eternidad divina son nuestras obras bien hechas por amor a Dios nuestro Señor. Lo demás va a ser todo, va a jugar en contra. Ahora que entramos en esta Cuaresma, prepárense, porque desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de la Santísima Trinidad, después de Pascua, empieza el tiempo de la comunión y la confesión pascual. Empieza la Pascua Florida, que se llama. Estamos obligados a confesar y comulgar una vez al año, por lo menos. Miren lo que tiene que hacer la Iglesia, qué vergüenza. Obligarnos a confesar y a comulgar una vez al año. Y muchas veces ni eso hacemos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que si no nos hace, que si no vemos por el amor, nos haga temblar con el santo temor de Dios. Porque si no amamos a Dios, hijos míos, para cumplir sus mandamientos, cumplámoslo al principio por temor, que dice San Pablo es el principio del amor. Témanle a Dios, porque de Dios no se burla nadie. Que Nuestra Señora con su intercesión y con su poder maternal nos cubra con su manto y nos ayude a ser buenos cristianos. En este mundo horrible, en un mundo de terror, donde todo es soberbia y lujuria, es el mundo es lo único que hay, la impureza del cuerpo y la impureza del alma, la lujuria en el cuerpo y la soberbia en el alma. Esos son los dos vicios inmensos que tiene el mundo moderno. Y después se siguen todos. Que Nuestra Señora entonces nos haga vivir como buenos cristianos, puros en nuestra vida corporal y humildes en nuestra vida espiritual. Para que así, llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.